Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver el resumen de nuestra materia Hechos de los Apóstoles. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la lección número 18, 19 y 20. Y vamos a estar viendo en estas lecciones la visita o las visitas que el apóstol Pablo realiza a diferentes lugares predicando el Evangelio, principalmente a Berea, Atenas y Corinto. Y vamos a estar meditando, vamos a estar aprendiendo de las cosas que sucedieron en estas ciudades, las acciones del apóstol Pablo en estas tres ciudades, en estos tres lugares, y los acontecimientos que nos llevan a nosotros poder comprender un poco más este, lo que se nos escribe en la palabra de Dios de acuerdo a lo que estamos viendo en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Recordemos que esta clase pues nos habla o nos enseña a aprender de una manera más amplia y una manera más profunda el mensaje que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo nos ayuda para poder nosotros comprender y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos que ya vimos los dos viajes anteriores. Vamos a terminar esta semana de ver el segundo viaje misionero, hablando de las ciudades que ya mencionamos anteriormente. Y vamos a pasarnos al tercer viaje misionero del apóstol Pablo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y en este tercer viaje vamos a estar viendo que el apóstol Pablo llevó a cabo la obra más admirable de toda su vida. Él regresa a Antioquía, es ahí donde comienza su tercer viaje misionero. Después va a Cesarea, saluda a la iglesia, luego desciende a Antioquía. Después de estar algún tiempo por ahí, salió recorriendo por la región de Galacia y de Frigia, pues dando palabra de ánimo a los discípulos que tenía en esos lugares o que había en esos lugares. Pablo recorre las regiones superiores, viene a Éfeso, y vemos cómo predica el Evangelio y grandes multitudes pues siguen a el apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo. Este viaje, el tercer viaje misionero, duró aproximadamente entre 4 y 5 años. A veces pensamos que fue un viaje de un día, 2 días, 3 días. No, este fue un viaje de entre 4 y 5 años y lo vamos a estar viendo en esta clase, y vamos a estar hablando de cuando llega a Éfeso, las cosas que suceden ahí, las cosas que pasan en esta parte de la Biblia. Éfeso, recordemos que era una gran ciudad situada en la costa del mar Egeo, que tenía su propio puerto. Entonces Pablo encontró ahí cristianos, discípulos de Juan el Bautista aún. En ese tiempo había discípulos de Juan el Bautista. Justo allí en Éfeso es donde se lleva a cabo, o donde estaba en aquel tiempo, donde está el templo de Artemisa, la diosa denominada Diana de los Efesios por los romanos, y ese templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo. El templo de Artemisa en Éfeso fue dedicada a la diosa de la casa. Solo la base y una columna quedan de este templo, que una vez midió 130 metros de largo por 67 metros de ancho y 18 metros de alto. Eso es lo que podemos aprender de esta ciudad de Éfeso, que fue el lugar donde Pablo estuvo predicando. Y ahí estaba pues Pablo predicando el Evangelio. Su llegada, vamos a hablar también de su llegada a Macedonia y Acaya, otros lugares, tiempos que Pablo predicó ahí, quién lo acompañó, cuántos días duró en ciertos lugares,
Vamos a estar hablando también acerca de eso, algunos lugares, otros lugares que recorrió el apóstol Pablo, de ahí vamos a ver cómo Pablo emprende su viaje a Jerusalén. Entonces, después de estar en esos lugares, Pablo emprende su viaje a Jerusalén, y en Jerusalén pues también vamos a ver que suceden otras cosas, ¿sí? Y vamos a ver algunas advertencias del Espíritu Santo que fueron dadas al apóstol Pablo también en este tercer viaje misionero. Después vamos a hablar cómo Pablo regresa a Jerusalén, y en Jerusalén Pablo es arrestado. Al llegar a Jerusalén, Pablo es arrestado, y vamos a hablar de las cosas que pasaron en su arresto. Pablo se entera de su mala reputación entre algunos de los cristianos de Jerusalén, no porque hiciera cosas malas, sino porque estaba en contra de muchas doctrinas judaicas que se querían establecer a los cristianos, a los gentiles, ¿no? Los cristianos gentiles que habían recibido el evangelio y querían pues implementar algunas prácticas, entre ellas la circuncisión entre los gentiles. Entonces vamos a estar aprendiendo de eso y de algunas otras reconocimientos de líderes de la iglesia de Jerusalén, o recomendaciones, perdón, de los líderes de la iglesia de Jerusalén hacia Pablo, y vamos a ver cómo los judíos de Asia alborotan a la multitud en contra del apóstol Pablo, y lo que sucede en este alboroto también, cómo los soldados arrestan al apóstol Pablo, y cómo Pablo habla con el tribuno, y vamos a hablar qué es el tribuno, a qué nos referimos con esta palabra del tribuno, y cómo Pablo habla de lo que es correcto y poniendo su postura en cuanto a las acusaciones, ¿sí? Entonces a Pablo se le permite hablar con la multitud que quería asesinarlo, y vamos a ver también lo que Pablo menciona entre estas cosas, y vamos a ver por último algunas similitudes entre Jesús y el apóstol Pablo, como se muestran en Hechos capítulo 20 y capítulo 21. Y esto es lo que vamos a ver en esta semana, hablando acerca del apóstol Pablo, de su tercer viaje misionero, de su arresto, de su llegada a Jerusalén, y vamos a terminar de ver el segundo viaje misionero que habíamos hablado anteriormente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana.